Mi nombre es Roberto. Tengo 52 años. Y hace 3 años abandoné a mi esposa y a mis 2 hijos por una mesera de un restaurante de carretera. Ella me dejó hace 6 meses por otro trailero más joven. Ahora duermo solo en mi cabina, como frijoles fríos de lata, y no he hablado con mis hijos desde que me fui. ¿Sabes qué? No me arrepiento de nada, y si me preguntas por qué, la respuesta te va a indignar tanto como me indigné yo durante 20 años de matrimonio. Porque a veces, para salvarte, tienes que destruir todo lo que supuestamente amas. Durante 20 años fui el hombre perfecto, según todos. Me levantaba a las 4 de la mañana en una casa donde hasta las paredes parecían suspirar de aburrimiento. Manejaba mi tráiler por todo México, desde las fronteras polvorientas de Tijuana hasta las playas húmedas de Cancún, cargando mercancía para que otros se hicieran ricos mientras yo apenas podía comprarme una Coca-Cola sin calcular si me alcanzaba para el diésel. ¿Y para qué tanto sacrificio? Para llegar a casa cada 15 días y encontrar a María sentada en la mesa de la cocina con su eterna libreta de gastos, esperándome como un acreedor espera a un deudor. Roberto, se descompuso la lavadora y necesito 8,000 pesos. Roberto, Javier reprobó matemáticas y necesita clases particulares. Roberto, Sandra dice que todas sus amigas tienen iPhone menos ella. Siempre necesitando algo, siempre esperándome con la mano extendida y esa cara de víctima que me hacía sentir culpable por no ganar más dinero. Yo era un cajero automático con patas, no un esposo. Cuando llegaba cansado, con las manos agrietadas del volante, los ojos rojos de manejar 12 horas seguidas esquivando tráileres y borrachos en la carretera, María me recibía no con un abrazo, no con un qué bueno que llegaste sano, sino con una pila de recibos y facturas. Los niños corrían a abrazarme. Sí, pero ese abrazo duraba exactamente el tiempo que tardaban en soltar la frase: «Papá, ¿me das dinero para...?» 5 minutos de cariño fingido a cambio de una semana de gastos. Después de esos 5 minutos mágicos, se iban a sus cuartos y yo me quedaba solo con María, contando billetes arrugados sobre la mesa mientras ella hacía cuentas con esa calculadora que sonaba como metralleta. Nadie, escúchame bien, nadie me preguntaba cómo me había ido en el camino, si había comido bien, si había dormido, si me dolía la espalda de tanto manejar, si había visto algo bonito en la carretera. Era invisible como persona, solo existía como billetera. Mi valor como ser humano se medía en pesos y centavos. Así es como se ama a alguien, convirtiéndolo en una máquina de hacer dinero que solo importa cuando funciona. Las carreteras de México se convirtieron en mi refugio y mi prisión al mismo tiempo. Millas y millas de asfalto agrietado, acompañado solo por el rugido hipnótico del motor y mis pensamientos que se volvían cada vez más oscuros. Empecé a alargar mis viajes deliberadamente, a tomar rutas más largas, a inventar entregas urgentes, cualquier excusa patética para no llegar a casa. Porque en casa no era Roberto el hombre, era Roberto el que paga las cuentas, Roberto el que arregla problemas, Roberto el fantasma que aparece cada 2 semanas con dinero y desaparece sin dejar huella emocional. En la carretera podía ser yo mismo, podía parar en un mirador perdido entre montañas y simplemente existir sin que alguien me pidiera algo. Podía llorar si se me daba la gana, podía gritar mi frustración al viento, podía ser vulnerable sin que me vieran como débil. Pero la soledad es traicionera, hermano. Te va carcomiendo por dentro como el óxido carcome el metal. Comía solo en fondas mugrosas de carretera, tacos fríos de canasta que sabían a cartón. Dormía solo en mi cabina escuchando los ronquidos de otros traileros que al menos tenían con quien hablar por teléfono antes de dormir. Los otros traileros en las paradas me decían: «Qué suerte tienes, hermano. Tienes familia que te espera. Nosotros solo tenemos la carretera». Y yo sonreía como idiota y asentía. Pero por dentro pensaba: ¿familia o empleados? Porque eso es exactamente lo que eran, empleados que yo mantenía, que dependían de mis servicios pero que no me conocían realmente, que no sabían que existía más allá de mi función de proveedor. María nunca supo que me gustaba la música de Juan Gabriel, que a veces me detenía en el desierto de Sonora solo para ver las estrellas y pensar en lo pequeño que soy en este universo. Nunca supo que coleccionaba postales de cada ciudad que visitaba, soñando con algún día viajar por placer, no por trabajo. Para ellos yo solo existía cuando traía dinero. El resto del tiempo era como si estuviera muerto. Entonces apareció Leticia como un oasis en mi desierto emocional. Era mesera en El Descanso del Viajero, una fonda sobre la carretera Guadalajara-Colima, de esas que tienen manteles de plástico a cuadros y calendarios atrasados en la pared. Tenía 35 años. 2 hijos de padres diferentes que la habían abandonado, y una sonrisa que no pedía nada,
que no calculaba cuánto dinero tenías en la billetera antes de decidir qué tan amable ser contigo. La primera vez que paré ahí, venía de una discusión telefónica con María sobre el pago de la colegiatura de Sandra. Estaba furioso, cansado, con ganas de desaparecerme del mundo. Leticia se acercó a mi mesa con esa sonrisa genuina y me preguntó: «¿Cómo estuvo tu viaje, jefe? Vienes de muy lejos». Escúchame bien, nadie me había preguntado eso en años. No cuánto ganaste en este viaje, no qué trajiste para la casa, sino cómo había estado mi viaje, como si realmente le importara la respuesta. Me quebré por dentro en ese momento. Empecé a ir más despacio con los huevos rancheros que me había servido, no porque tuviera hambre, sino porque no quería que terminara esa conversación. Le conté del tráfico en la autopista México-Guadalajara, de cómo había visto un accidente terrible, de lo cansado que estaba. Y ella escuchaba, realmente escuchaba, hacía preguntas, se preocupaba. Cuando me levanté para irme, me dijo: «Cuídate mucho en la carretera, que regreses pronto». Empecé a parar ahí cada vez que pasaba por la zona, inventando rutas que me llevaran por esa carretera. Leticia me contaba de su vida sin pedirme que la arreglara. Me escuchaba hablar de la carretera sin bostezar de aburrimiento como hacía María. Me preguntaba por mi familia, pero no con esa curiosidad morbosa de quién te mantiene, sino con genuino interés. Por primera vez en décadas, alguien me veía como un hombre completo, no como un proveedor de servicios. Una noche, después de 3 meses de estas conversaciones, después de que yo me había convertido en el cliente más regular de su fonda, me invitó a su casa. Sus hijos estaban con su abuela en el pueblo. Cenamos quesadillas que ella misma había hecho. Platicamos hasta las 3 de la madrugada sobre todo y sobre nada, y por primera vez en mi vida adulta me sentí deseado, no necesitado. ¿Era correcto lo que estaba pasando? No. ¿Me importó en ese momento? Para nada. Cuando tienes sed en el desierto, no preguntas de dónde viene el agua, solo bebes. Durante 6 meses viví 2 vidas completamente diferentes, como esos actores que interpretan papeles opuestos el mismo día. En casa seguía siendo el Roberto de siempre, el autómata que llegaba cada 2 semanas con dinero, el que pagaba cuentas sin chistar, el que solucionaba problemas domésticos como si fuera un técnico de mantenimiento. El fantasma que aparecía con billetes comenzó como una frase en mi mente que se repetía como disco rayado: «En casa soy invisible, con Leticia soy visible». María nunca sospechó nada porque, seamos honestos, nunca me prestaba atención de verdad. Para ella yo era predecible como un reloj. Llegaba los viernes por la noche, me quedaba hasta el domingo, dejaba dinero para los gastos y me iba otra vez. Mientras yo cumpliera con mi función de proveedor, el resto de mi existencia no le importaba. Podía haber estado muriéndome de cáncer o enamorándome de otra mujer, y ella no se habría dado cuenta mientras los depósitos llegaran puntuales. Los niños estaban ya en esa edad ingrata donde los padres somos más una molestia que una bendición. Javier, de 17 años, más interesado en sus videojuegos y en una novia que lo traía loco. Sandra, de 15, obsesionada con el maquillaje y las redes sociales. Para ellos, papá era esa figura lejana que aparecía de vez en cuando a supervisar calificaciones y dar sermones aburridos sobre el esfuerzo y la responsabilidad. Yo era un extraño en mi propia casa, alguien que ocupaba espacio durante los fines de semana pero que no pertenecía realmente a esa dinámica familiar. Pero en la carretera, en los brazos de Leticia, en esas conversaciones íntimas de madrugada, yo era el protagonista de mi propia historia. Ella me hacía sentir inteligente, interesante, deseado. Me preguntaba por mis sueños, por mis miedos, por esas cosas profundas que María había dejado de preguntarme desde hacía años. Con Leticia podía llorar sin sentirme menos hombre, podía reír sin que me preguntaran por qué estaba tan contento, podía ser vulnerable sin que eso se interpretara como debilidad económica. ¿Era egoísta lo que estaba haciendo? Tal vez, pero después de 20 años de ser egoísta para todos los demás, decidí serlo para mí mismo por primera vez, y se sintió como respirar después de estar bajo el agua demasiado tiempo. Se sintió como despertar después de una pesadilla de 2 décadas. Todo explotó como una bomba de tiempo en el cumpleaños número 44 de María. Había manejado 3 días seguidos sin parar más que para cargar diésel y mear, para llegar a tiempo a esa celebración que ella había estado planeando durante semanas. Llegué con un pastel de 3 leches de una pastelería cara de Guadalajara, flores frescas que había comprado en el último pueblo, y hasta me había bañado y puesto ropa limpia en una gasolinera para verme presentable. Pero en lugar del agradecimiento que esperaba cualquier esposo normal, recibí una lluvia de reproches que me cayó como granizo, que había llegado media hora tarde y el pastel ya no iba con la decoración que ella había puesto, que las flores estaban medio marchitas del viaje y no se veían bien en el florero,
que había prometido llegar temprano para ayudar con los preparativos. Javier ni siquiera levantó la vista de su maldito teléfono cuando entré. Sandra me saludó con un hola papá sin ganas, y siguió arreglándose las uñas. Los invitados familiares de María, que siempre me habían visto como el cuñado aburrido que trabajaba en la carretera, me dieron palmadas en el hombro y me preguntaron lo de siempre: ¿cómo va el trabajo, Roberto? ¿Ya tienes tráiler propio? Como si toda mi existencia se redujera a mi capacidad de generar ingresos. Durante toda la fiesta me sentí como un actor representando el papel del esposo presente, sonriendo para las fotos, cortando el pastel, haciendo chistes forzados. Esa noche en la cama, María me dio la espalda como siempre había hecho durante los últimos 5 años. Ni siquiera un gracias por venir, ni un qué bueno que pudiste estar aquí. En lugar de eso me habló sin voltear, con esa voz fría de ejecutivo que lee un reporte. Roberto, necesito que deposites 3,000 pesos más el próximo mes. Sandra quiere entrar a clases de inglés y los gastos de la casa han subido. Ni un cómo estás, ni un te extrañé, ni siquiera un feliz cumpleaños a mí. Solo necesitaba más dinero, siempre más dinero. Algo se rompió definitivamente en mí esa noche. Me quedé despierto hasta las 5 de la mañana, mirando el techo, escuchando los ronquidos de una mujer que compartía mi cama pero no mi vida. Al día siguiente tomé mi tráiler, metí en una maleta toda mi ropa y mis pocas pertenencias importantes, y me fui, pero esta vez no para trabajar, sino para nunca regresar. Fui directo a buscar a Leticia y le dije: vámonos de aquí, vámonos donde nadie nos conozca, yo me hago cargo de ti y de tus hijos, pero vámonos. Ella no lo dudó ni un segundo. ¿Por qué iba a quedarme con gente que solo me amaba por mi dinero cuando podía estar con alguien que me amaba a mí? Los primeros meses con Leticia fueron los más felices y plenos de mi vida adulta. Nos fuimos a vivir a Mazatlán, esa ciudad donde el mar te recuerda todos los días que la vida puede ser hermosa si la vives con la persona correcta. Renté una casa pequeña pero acogedora cerca de la playa, con patio para que los niños jugaran y una hamaca donde Leticia y yo nos quedábamos platicando hasta muy noche, escuchando las olas romper contra las rocas. Conseguí trabajo en una empresa de transportes local, rutas más cortas, salarios más bajos, pero por primera vez en décadas me despertaba queriendo ir a trabajar porque sabía que alguien me esperaba con amor genuino, no con una lista de problemas por resolver. Leticia tenía el café listo cuando me levantaba. Me preparaba el almuerzo en un tupper como hacen las esposas que realmente aman a sus maridos, y cuando regresaba por las tardes corría a abrazarme como si hubiera estado esperando ese momento todo el día. Los hijos de Leticia, Kevin de 8 años y Paola de 12, me aceptaron como figura paterna sin resistencia, sin resentimiento. No me veían como cajero automático, sino como alguien que realmente se preocupaba por ellos. Les ayudaba con la tarea, los llevaba a la escuela, jugaba fútbol con Kevin en la playa, escuchaba a Paola contarme de sus amigas y sus sueños de ser veterinaria. Era la paternidad que siempre quise tener, presente, involucrada, amorosa. Cenábamos juntos todas las noches, íbamos a la playa los domingos, reíamos viendo películas de Pedro Infante que a Leticia le encantaban. Era la familia que siempre quise tener, la familia que durante 20 años pensé que tenía pero que en realidad nunca existió. Leticia trabajaba medio turno en un restaurante del Malecón, pero no por necesidad económica apremiante, sino porque le gustaba, porque la hacía sentir útil e independiente. No había presión constante, no había reproches por llegar 10 minutos tarde, no había listas de gastos esperándome en la mesa como facturas de una deuda eterna. Mientras tanto, María me llamó exactamente 3 veces durante los primeros 2 meses después de que me fui. No para pedirme que regresara por amor, no para decirme que me extrañaba, sino para exigirme la pensión alimenticia y gritarme que era un irresponsable por abandonar a mis hijos. Mis propios hijos me marcaron una vez cada uno, Javier para preguntarme cuándo iba a enviar dinero para su inscripción a la universidad, Sandra para reclamarme que por mi culpa sus amigas la veían raro, más por obligación social que por ganas genuinas de hablar con su papá. ¿Ves? Tenía razón desde el principio. Solo me querían por mi dinero, por mi función, no por mi persona. Pero la felicidad, cuando no la mereces completamente, cuando está construida sobre los escombros de otra vida, siempre cobra su precio con intereses. Los primeros síntomas fueron sutiles, como esas grietas imperceptibles que aparecen en las paredes antes de que se caiga toda la casa. Empecé a notar cosas que antes, cegado por la novedad del amor, no había querido ver. Leticia comenzó a preguntarme por qué me conformaba con un trabajo de empleado cuando podía ser mi propio jefe, por qué no compraba un tráiler propio como los que había tenido antes,
¿Por qué no aprovechaba mi experiencia para hacer rutas más largas y lucrativas? Al principio pensé que era por ambición mutua, por construir un futuro sólido juntos, por amor genuino hacia nuestro proyecto de vida. Roberto, tú tienes experiencia, contactos, conoces las rutas. ¿Por qué trabajas para otros cuando podrías trabajar para nosotros? Pero pronto me di cuenta de que en sus ojos había comenzado a aparecer esa mirada que ya conocía demasiado bien, la mirada que ve posibilidades económicas antes que al hombre, la mirada que calcula, que proyecta, que mide. Los gastos empezaron a subir sutilmente, como la temperatura cuando te da fiebre. Kevin necesitaba uniformes nuevos para la escuela, pero no los uniformes baratos del mercado, sino los de la cooperativa escolar que costaban 3 veces más. Paola quería un teléfono celular como el de sus amigas, porque era la única de su salón que no tenía uno y se sentía excluida. Leticia sugería que nos mudáramos a una casa más grande para estar más cómodos, para que los niños tuvieran su propio cuarto, para que ella pudiera poner un pequeño negocio en la planta baja. Todas ideas razonables, todas peticiones justificadas, todas necesidades legítimas. Pero yo, que había vivido esta película antes, reconocía el patrón como un alcohólico reconoce el olor del alcohol. Y yo, como el idiota que siempre he sido, como el hombre que prefiere trabajar más horas antes que enfrentar la realidad, empecé a trabajar dobles turnos para complacerlos. Acepté rutas los fines de semana, trabajé días festivos, regresé a esa rutina agotadora que había jurado no volver a vivir. ¿Por qué? Porque tenía miedo, un miedo paralizante. Miedo de que si no daba más dinero, si no satisfacía esas nuevas necesidades, también estos me dejarían. El patrón se repetía como una maldición generacional, pero yo no quería verlo, no quería aceptarlo. Cuando amas a alguien después de haber estado solo tanto tiempo, cuando por fin encuentras a alguien que te hace sentir vivo, cierras los ojos a las señales de peligro como un conductor borracho cierra los ojos a las luces rojas. Propio jefe. Al principio pensé que era por ambición mutua, por construir un futuro juntos, pero pronto me di cuenta de que también había aparecido esa mirada que ya conocía, la mirada que ve posibilidades económicas, no al hombre. Los gastos empezaron a subir sutilmente. Kevin necesitaba uniformes nuevos para la escuela. Paola quería un teléfono como el de sus amigas. Leticia sugería que nos mudáramos a una casa más grande para estar más cómodos. Y yo, como el idiota que siempre fui, empecé a trabajar dobles turnos para complacerlos. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Miedo de que si no daba más dinero también estos me dejarían. El patrón se repetía, pero yo no quería verlo. Cuando amas a alguien después de haber estado solo tanto tiempo, cierras los ojos a las señales de peligro. Todo se desmoronó cuando conoció a Carlos, un trailero de 38 años que hacía rutas internacionales a Estados Unidos. Ganaba el doble que yo y lo presumía. Empezó a parar en el restaurante donde trabajaba Leticia. Yo lo noté inmediatamente. Esa química que había sentido con ella al principio, pero ahora dirigida hacia otro. Una noche llegué temprano del trabajo y los encontré platicando en la cocina. Demasiado cerca, demasiado íntimos. Leticia me dijo que solo eran amigos, pero yo conocía esa mirada. Es la misma con la que me había visto a mí 3 años antes. Las siguientes semanas fueron un infierno silencioso. Ella se volvía más fría, más distante, más crítica conmigo. Roberto, ya no eres el mismo, me decía. Te has vuelto conformista, sin ambiciones. Carlos, mientras tanto, llegaba con regalos para los niños. Presumía sus viajes a Las Vegas, su tráiler último modelo. Una mañana desperté y encontré una nota en la mesa. Me voy con Carlos. Tú eres un buen hombre, pero él puede darnos la vida que merecemos. Lo siento. Así, tal como me había elegido por encima de mi familia, me desechó por alguien mejor posicionado económicamente. Han pasado 6 meses desde que Leticia se fue. Vivo solo en un cuarto de hotel, trabajo para pagar mis gastos básicos y envío lo mínimo de pensión que exige la ley. María se volvió a casar hace 2 meses con un contador. Mis hijos no me han buscado desde entonces, supongo que ya tienen otro proveedor. Leticia sube fotos a Facebook con Carlos desde playas de California. Los 3 niños que he cuidado en mi vida ahora tienen nuevos papás que los mantienen. ¿Sabes qué descubrí? Que tenía razón desde el principio. En este mundo el amor siempre tiene precio. María me amaba por la seguridad que le daba, mis hijos por los gastos que cubría, Leticia por el futuro que podía ofrecerles. Cuando apareció alguien que daba más, me cambiaron sin dudarlo. Al final todos somos prostitutas emocionales. Vendemos cariño a cambio de beneficios. La diferencia es que yo ya no finjo lo contrario. Ahora duermo tranquilo,
porque nadie me miente diciéndome que me ama, cuando solo aman mi billetera. Destruí a mi familia, sí, arruiné mi futuro, también. ¿Me arrepiento? Para nada, porque por primera vez en mi vida, soy honesto conmigo mismo. Y tú que me juzgas, tú que piensas que soy un monstruo, dime una cosa, ¿cuándo fue la última vez que alguien te amó sin esperar nada a cambio? ¿Realmente crees que el amor desinteresado existe? ¿O solo eres otro iluso como lo fui yo durante 50 años?